Bienvenidos a un nuevo programa de Pabellón X. En esta oportunidad con nuestro hermano Orlando Araujo Camacho, el nieto de Doña Paula. El nieto de Doña Paula. Un extraordinario titiritero, teatrero, poeta de Barinas, escritor, y que tiene una larga historia, una larga trayectoria en el mundo cultural barinés. Vamos a empezar con unas preguntas. Bueno, De una vez. claro, el que comienza termina, no quisiera comenzar. Háblanos de la abuela Paula. Bueno, mira, la abuela Paula significa para mí como la abuela cueca para la cultura pemón. Unas raíces que tienen mucho que ver con ese sincretismo cultural de los Andes, sobre todo sobre los trujillanos, pero esos trujillanos no del pueblo, sino trujillanos de la montaña. Y por supuesto esa vinculación con la cultura llanera. Ella logró entender esos lenguajes, esos códigos naturales, esa biblioteca universal, tal como la tenemos aquí en este parque La Federación. Y de allí pues viene nuestra herencia por la palabra, por los cuentos, los mitos y leyendas. Y por supuesto es mi mamá Pancha. Y hay muchas cosas que decirle. Por resumirlo, todos los valores, al igual que me los inculcó mi mamá, doña Carmina Camacho, mi madre biológica, mi madre espiritual, mi madre emocional, que es doña Paula Araujo. Y en la comunidad, pues, me decían, ¿quién es él? Orlando, el nieto de doña Paula. Incluso, no sé si lo podemos decir acá, la primera vez que yo fui al sitio donde ella nació, me llamó mucho la atención que ella tenía conciencia, conocimiento y conciencia del lugar exacto donde ella nació. Uno como niño preguntó, ¿y cómo sabe usted que en ese sitio allí, en ese rinconcito de esa casa de Bajareque nació usted? Ah, bueno, porque me lo dijo mi mamá y me lo dijo la partera. Y certificó esa partida de nacimiento a través de la oralidad. Y entonces allí, conociendo su espacio, me llamó la atención un señor que estaba así, mirando así. Y yo, ¿y quién es ese muchachito? Ese es de los Araujos, esa es familia nuestra. Y él dijo, pero ¿cuál es Araujo? ¿Araujo de la montaña o el Araujo del pueblo? No, ese es el nieto de doña Paula, su madrina. Entonces sí es de los nuestros. Ahí te resumo. Sí. Bueno, me respondiste a la pregunta, porque la siguiente era ¿por qué te hacía llamar Orlando Araujo Camacho, nieto de doña Paula, no? Claro, pues sí, por supuesto, porque una de las características que ella nos enseñó es esa unidad del lenguaje, esa unidad entre el ser y el hacer, desde lo espiritual, desde lo emocional, y de eso que aprendimos luego en la academia, que es la palabra y el movimiento. Pero que el ser y el hacer del trujillano, del ser humano, no está fraccionado ni fragmentado como lo hizo ver la cultura occidental, sino nuestra cultura, nuestra americana, valga la expresión. Valga la expresión, y allí para darle esa certificación, esa coherencia en nuestra vida. Y eso fue lo que nos enseñó eso, tener coherencia con la palabra y el movimiento. A mí me mandaron a hacer esta pregunta. Me mandaron a hacer esta pregunta, poeta. No sé. Tu palabra. ¿Cuál es la historia de la mata de Topocho? No sé, se me la mandaron a hacer directamente. Bien interesante. Bueno, por decirte, para certificarlo fue uno de los primeros cuentos que escribí. Así. Porque llegó una muchacha alta, muy hermosa, medio familiar, conocida de Carlos León. Eso fue en el taller de títeres de Gárgaro Malojo. Valga un saludo para todos los compañeros del Gárgaro Malojo que han transitado esta historia maravillosa de uno de los grupos que tiene vida
ha tenido vida, pues y seguiría teniendo vida en dos tiempos históricos, el siglo XX y el siglo XXI, que ya estamos en 26, ya más de un cuarto de siglo, y la vigencia de la palabra y el movimiento se mantiene. Allí, casualmente, llegó ella, muy bonita, yo la miraba, tal como la miré a esa mata de topocho, y una de las cosas que tiene mucho que ver eso con la mata de topocho fue porque mi primera escuela fue el patio de mi casa. O sea, una vez me preguntaron allí cuando ingresé a la universidad, vamos a ver cuál es tu currículum, cuál fue tu primera escuela. Me quedé pensando, bueno, bueno, la verdad que mi primera escuela fue el patio de mi casa, donde mi abuela generalmente sirvió de esa guía, esa orientadora, y de eso que acabamos de conversar sobre lo que significa para mí doña Paula Araujo y por qué me dice el nieto. Y de allí deriva la mata de topocho, que en el patio había mata de topocho, maíz, mango, mamones, guama, todo un universo donde aprendí mis primeras palabras con el lenguaje que conocía mi abuela, que era conversar con la naturaleza, esa vinculación natural que es propia del andino y del llanero también. Lo que pasa es que, bueno, de ese llanero montado a caballo. Y allí está. Entonces la muchacha, muy bonita, y yo la vi como la mate. Claro, no pude curiosear los huequitos, pero surgió esa imagen de lo hermoso de la naturaleza y de cómo se refleja en una mujer también. Cómo se refleja en una mujer, esa simbología de la mujer dentro de la madre tierra, porque si lo vemos de manera universal, tiene esa coherencia espiritual y emocional. Antes de entrar al mundo de los Neyes y del taller Gárgaro Malojo, esa también me la mandaron a hacer. Me la mandaron a hacer. Me mandaron varios misiles a usted hoy. Palabras, preguntas que nos hable, aunque sea una anécdota sobre los tigritos que mató con el profesor Alfredo y sus viajes con el profesor Alfredo. Sí, interesante, ya, mira, casualmente con Alfredo, mi padre Alfredo Ramos. Saludos desde aquí a Poeta. Lo invitamos para el programa, pero me dijo que estaba ocupado. Hay un binomio por allí que logramos precisar, fue entre Cocoteco y Acerrín, dos personajes que nos precisó esa vinculación de esa anécdota con el proyecto cultural Casa Azul. Proyecto que surgió con esa necesidad de salir dentro del ámbito universitario, y entonces antes de esa anécdota, de encontrarnos, bueno, está Alfredo, mi vida en el arte, siempre recuerdo mi vida en el arte de la parte del teatro, la narración oral, los títeres, pero también hay una anécdota que va mucho antes de eso, de ingresar a la universidad, que es mi vinculación con el teatro. En mi época de estudiante era un vagamundo. No lo toque todavía. Una pregunta que vamos a hacer también. Y sigo siendo un vagamundo por allí, curioso de los laberintos del tiempo, de la historia, de las texturas que se puede visualizar en este mundo de ahora, y de ayer, de ahora y de siempre. Fue mi primer encuentro con el teatro, fue en el Liceo Manuel Palacio Fajardo. Como siempre, un poquito, no sé por qué, pero amigos bochincheros y, como dicen en el lenguaje coloquial, no de gallos. Entonces, una tarde fui al liceo y todo estaba en silencio. De repente escuché un murmullo en lo más alto de allá y fui a ver quién era. Claro, era por supuesto la clase, la élite de los muchachos, los mejores estudiantes de nuestra promoción, porque yo soy de la primera promoción de bachiller en ciencia de los Pozones del Manuel Palacio. O sea que es una historia. Sí, algo histórico que siempre ha subrayado. De allí pues han surgido muchas, incluso el gobernador Monsalve, yo lo vi siendo un muchachito, bueno, uno también.
mientras uno estudiaba cuarto, quinto año, creo que él estudiaba tercer año, segundo año. Y entonces, y ahí sucesivamente. El caso es que esa tarde subo, escucho el murmullo y veo que están ensayando con la profesora de Goncalves, no recuerdo ahorita el nombre. Ella dice, ya te lo voy a decir allí, Miriam, bueno, el caso es que ellos estaban ensayando allí y entonces me llamó la atención ese feedback, esa sincronización de las palabras y las cosas, los cuentos, el cuento argumental que se trataba sobre el 19 de abril. Entonces me gustó bien. Entonces cuando me vieron a ver, ya viene Araujo Chincha, no, mira, te vas a contarnos algo serio. Al que aquí, entonces, concha, resulta ser que, bueno, pero déjeme ir para escuchar, y cuando enseñan usted, no, nosotros enseñamos los jueves en la tarde. El otro jueves yo fui, y el otro jueves yo fui nada, y no me daban chance nada, sino de lejos de la cosa. Entonces resulta ser que faltaba uno, siempre faltaba uno, y entonces, bueno, para que lo lea, y se acercaba la hora de la presentación. Entonces, bueno, mira, denle ahí hablando para que lea. Y yo le dije, no, ya yo me lo sé. Entonces resulta que perdón, disculpe, No, lo que pasa es que estamos aquí estamos en un espacio abierto y tiene mucho que ver con esos feedback del oído que uno escucha los ruidos. Entonces, bueno, mira, lo cierto del caso es que ellos se asombraron que yo me sabía la obra. Entonces la profesora de psicología ya dijo, les tenemos una sorpresa, les tenemos una sorpresa. La obra, sí, les tenemos una sorpresa. La sorpresa es que era yo que iba a integrar el grupo y uno de los más connotados y cochincheros, jugador, juglar allí, pero sin causa. Entonces salía siendo el personaje del padre Madariaga. Uno de los malaconductas haciendo la representación de un cura. Imagínense eso, una cosa. Sí. Y allí causó un impacto, pues, la profesora Miriam, no es Miriam, de Goncalves. Ahorita recuerdo, ese es el alemán que no sí. Pero esa anécdota, y así sucesivamente. Después con el teatro. En el teatro hay una anécdota que, por cierto, pues ya le he contado, que tiene que ver con el encuentro con el teatro de títere. Casi pasó igual. Pasé por el teatro universitario, vi a Eduardo Di Mauro dictando un taller de producción. El teatro de títere estaba Carlos León, creo que estaba Alfredo también, Lewis Montero, casi todos los titiriteros y los actores y directores, los integrantes del teatro universitario. Entonces, pues a mí me llamó la atención porque estaban hablando de Barina. Y me acordé de esa experiencia que tuve con el teatro estudiantil. Y entonces allí entonces, sí, me fui y me enrolé en la obra Dulcita y Alburín de Carlos José Reyes. Eso fue en el año 85, con la primera experiencia que tuvo el teatro universitario con los programas, porque Félix se caracterizó por hacer un teatro profesional con una metodología de Stanislavskiana a nivel universitario. Tanto así que hay una anécdota del teatro universitario con Alfredo, creo que fue la obra La Farra, que fueron a Maracay, y Rodolfo Santana, autor de la obra, vio la obra y se quedó sorprendido del trabajo que ellos hicieron y, por supuesto, de que era un grupo universitario. Pero se fue por la tangente, se fue por la tangente. Yo no voy a dejar que escriba esta parte. Cuéntenos una anécdota de un tigrito que usted haya hecho con el profe Alfredo, algo cómico sobre... Porque en esta época todos hemos hecho algún tigrito para ganar algún dinero. No, mira, nosotros con el proyecto cultural Casa Azul, oye, duramos varios años, muchos años, casi... Yo duré 10 años antes de ingresar como empleado de la universidad. Y en eso nosotros trabajamos juntos allí y con solamente mirarnos, a veces ni nos veíamos, ya sabíamos qué era lo que íbamos a hacer. Él entraba, salía y entonces estábamos en Están conectados. Sí, conectados no solamente en el pensamiento
y la visión que tenemos del teatro, de las artes, sino también dentro de los personajes de Aserrín y el Popote. Hay una anécdota bien fundamental, pero eso no solamente fue con Alfredo, sino fue con Alexis Lienda. Ese es clave, es algo significativo de las memorias que creo que tú, la pregunta, lo que da en el centro y de tu pregunta. Una vez se dio el Festival Internacional, lo mantenía Eduardo Di Mauro, el Barinés de Muñeco, y unos argentinos no vinieron. Y nosotros nos tocó hacerle el quite al festival, porque no venía al público allí. Entonces le hicieron la propuesta a Alexis me invitó a Alfredo me invitó a mí, y nos presentamos los tres, Casa Azul y el Teatro de Títere Lidis. Resulta ser que empezamos y dábamos, hicimos una obra de más o menos 45 minutos, casi una hora, y la gente está, ya, no, y no se movía. Y entonces seguimos más, agotamos nuestro repertorio y no se veía. Ese encuentro con esos muchachos duró 2 horas hasta que nos tocó decir, no, cállense. Esa fue increíble. Es la única que nosotros rompimos los esquemas. Primero no éramos invitados y segundo que el público no se querían ir porque quedaron así impresionados por la calidad del maestro Alexis Lienda, de Alfredo Ramos, pues, y yo allí segundándolo en esta jornada. Creo que esa es la anécdota que tú hablabas, pero bueno, lo paseamos por 3. Sí. Hábleme sobre la comunidad universitaria cuando usted estuvo ahí. Me dijeron que usted era uno de esos mala conducta, izquierdoso, poeta. Sí. Bueno, mira, para el momento debo confesar que no estaba tan adentrado a ese acto poético de escribir, pero sí tenía mantuve ese respeto por la palabra que me la enseñó mi abuela. Respeto a las palabras, porque vengo de una cultura que no solamente ella me miraba, ya yo sabía que tenía que estar allí o no. Lo otro, sobre el lenguaje me lo enseñó el fútbol. Yo jugué fútbol y uno leía el jugador de fútbol tiene que hacer 2 lecturas, el que sucede afuera y el que sucede adentro con el jugador. Entonces, y en eso, pues en la expresión corporal es muy fundamental y eso es rapidito que uno tiene que hacer esa interpretación. Bueno, la pregunta es sobre la comunidad universitaria cuando entraron en ella, que me dijeron que el rector no lo quería mucho. Sí. No, bueno, te puedo decir que la anécdota más fuerte es que nosotros la mayoría duramos muchísimo tiempo para poder ingresar como empleado allí. Entramos como parte del movimiento estudiantil. Generalmente el movimiento estudiantil allí marcó una época porque fue la que propició la creación de los grupos. Porque los grupos y movimientos políticos estudiantiles tenían proyectos culturales, socioculturales. Es decir, no solamente era la interpretación política, sino también esa interpretación sociocultural integral que nos permitió acercarnos. Entonces allí es indudable que nuestra militancia es cultural, pero con un profundo componente nacionalista, bolivariano, socialista, y ahí fuimos entrando a esos compromisos que de una u otra forma sustentan y alimentan lo ideológico de nuestra propuesta cultural, porque como lo dice Oscar Balzac, la ciencia ni la cultura pues, es ecléctica, tiene una intencionalidad, una postura ante la cultura. Claro que sí. Dentro de la UNEYES, obviamente, sus proyectos, me comentaron que ustedes hicieron uno que se llamaba el Proyecto Creatividad Infantil. Ajá. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, uno de los primeros talleres de creatividad infantil que se dieron sistémicos con los componentes pedagógicos, culturales y recreativos, se dio en el año 85, organizado por Carlos León Mejía, y donde había una serie de materias. Estuvo Flora Ovalle, Alfredo Ramos estaba en el área de literatura, Mendoza, que le decíamos el turco,
en el área de cine. A mí me tocó actividades especiales conjuntamente con Flora y otros compañeritos que eran con los encuentros con las instituciones y la recreación, ¿verdad? Pero también estaba el teatro, creo que Alfredo estuvo en literatura y el teatro. Y así, y esa experiencia nos permitió acercarnos a esa familia que integraba no solamente el movimiento estudiantil, sino los obreros, los empleados y los docentes. Y allí vimos, pues, hoy compartimos con varios profesionales, ¿no? Y fue una forma de dar, y lo cual, pues, incluso se tomó como referencia, bueno, prácticamente fue referencia para otros talleres de creatividad infantil, donde no solamente estaba la pedagogía, el reforzamiento escolar, pero sino también ese acercamiento al teatro infantil, que para el momento, año 85, era muy incipiente y todavía sigue siendo incipiente, muy tímido todavía, con su experiencia ahora más acentuada en el sistema de educación escolar, pero antes ni siquiera había allí. Es que de hecho, hasta en el nivel de la literatura es complicado escribir para niños. Y mientras el teatro para niños todavía también tiene su dificultad. Entonces por allí fue una experiencia porque nos permitió, pues, ahorita conocer muchachos que son profesionales y pasaron por allí. Y a nosotros nos permitió sensibilizarnos con la metodología de Cecil Freinet. Bueno, todavía no conocíamos a ciencia cierta de lo de Paulo Freire, pero sí teníamos una idea muy significativa que nos llevó a entender a lo que es a Morín, la integración de métodos y integración de experiencia, porque nosotros nos permitió integrar técnicas y métodos y propuestas artísticas en un solo espectáculo. Que eso nos condujo a madurar la propuesta estética, creativa y poética del Gagarman, que tiene que ver con la animación, el cuento, la animación, el teatro infantil, la animación de objetos y los juegos tradicionales. E incluso se comenzaba con la pintura. Imagínate todo eso. O sea, abarcaban varios aspectos del arte y de la cultura. Con una coherencia y integración entre ellas, que lo llevamos a un solo espectáculo. En 45, a veces duramos 1 hora y media. Anteriormente eran 2 horas. 2 horas. Pero claro, para desarrollar por etapas. Pero después fuimos descodificando, simplificando y limpiando, pues, la utilización, la flexibilidad del método y la utilización de las técnicas de las diversas manifestaciones dentro de un concepto poético artístico. Entonces es complejo explicarlo allí con respecto a lo que nos propició el taller de creativo infantil. Porque allí fue la impresión, aun cuando ya Carlos León manejaba y Alfredo manejaron el pensamiento complejo, la integración de saberes, y que después, bueno, conocimos a Paulo Freire, otras voces, los metodólogos del arte que, bueno, lo hacíamos ya y que fue madurando. Eso también me condujo a reforzar y a estudiar la parte pedagógica y a comparar lo que hacíamos de manera autodidacta con la academia, manteniendo la pureza del lenguaje, la espontaneidad del niño y esa pureza tan elemental del niño. Por ahí hay una anécdota que sacó, no sé si me entienden, sacó el programa de cultura yo recuerdo el apellido castellano, un mensaje al maestro. Ahí aparecen 2 puentecitos pequeños, que voy a contar, ¿verdad? Es la historia, es la historia de Castellano, que es el autor del artículo, que dice, cuando en mi infancia, me gustaba jugar con los carritos de madera y construir cosas. Y el pulpero de mi pueblo se burlaba de mis juguetes y de mis cosas. Y yo lo miraba
y le decía, y lo consideraba tonto. Ahora que yo conozco todas las metodologías y el mundo y lo valioso del arte de los niños, lo sigo considerando tonto. Y la otra anécdota es la visión del niño. Luis Lucio, uno de los pioneros del teatro de títeres en Venezuela, estaba en el Ateneo de Caracas dictando un taller de pintura y en eso estaba un niño pintando un árbol y por esas situaciones de hiperactividad del niño se le derramó el potecito de pintura verde. Y miró a Luis Lucy y antes que Luis Lucy le dijera algo, le dijo, tranquilo, profe, ahora no voy a hacer un árbol, voy a hacer una montaña. Entonces le dio respuesta lírica, poética a lo que para cualquier persona puede considerar una torpeza, sí, o algo antiestético. Usted entró sin querer, me dio la introducción perfecta a un arte que usted desarrolló muy bien, que es el teatro de títeres. Ajá. Y me dijeron que usted fue un revolucionario en el teatro de títeres. Porque mientras todo el mundo hacía teatro de títeres detrás de su teatrino, usted que salía del teatrino con el títere en la mano. Sí. Y que usted se ganó muchos enemigos con eso, lo criticaron mucho, sí, que rompía, sí, la magia. Sí, sí, todavía sí, hay gente que ven al teatro de títeres como la convención. El teatrino, e incluso consideran como más importante el teatrino que el objeto, que el sujeto. Pero uno con esa experiencia de los niños y sobre todo esa capacidad de crear un cuento, sobre todo teniendo en cuenta un cuento que leí de Fabián de León, porque Fabián de León para nosotros, el taller de títeres, uno de los fundadores, pioneros del teatro de títeres en Venezuela, antes de que llegara pues los hermanos los mexicanos a dictar los primeros talleres de títeres en Venezuela a través del Banco Obrero. Y Fabián de León era empleado del Banco Obrero, pero él hacía ya marionetas, títeres, y se iba a la plaza y él mostraba y él explicaba, cuando muestro mis títeres, los niños con su capacidad de imaginación borran los hilos y me borran a mí y se le dan vida a ese objeto. Y lo otro es que es elemental, o sea, el concepto básico, el primigenio original del teatro de títeres es la animación de objetos. Y eso me llevó a revolucionar, a abrir esos espacios. Bueno, y nosotros teníamos cuando surgió el Gárgaro Malojo, a nosotros nos decían que no éramos titiriteros, porque ustedes no hacen títeres, ustedes hacen otra cosa. Es posible, pero manteníamos esa unidad con la animación de objetos. Y esa se daba en la animación, se da en la animación, en el cuento y en el movimiento, porque es palabra. Después Eduardo Di Mauro nos aclaró más eso. Bueno, el concepto elemental y básico, el almendre del asunto es la palabra y el movimiento. Y es indivisible, es como el agua, el H2O. Entonces allí, por supuesto, fue complejo, ¿no? Y el Dulcita y el Burrito, cuando me tocó hacer el personaje, no del payaso, sino el del titiritero, Félix y Carlos León se había dado cuenta de que yo tenía esa habilidad de manejar la palabra de movimiento sin dejarme perturbar por el teatrino. No por los niños, sino por el teatrino. Por lo tradicional. Por la convención. Y bueno, siempre, pero llévatelo los títeres. Imagínate cargando todo. Los títeres. Bueno, para la entrevista trajo los títeres y al final bueno, va a ser una pequeña obra para los niños, para que cuando para que los padres que ven estos videos te me lo pongan en esta obra. Claro. Una obra corta, algo para que los niños vean. A ver, vamos a decir 3 nombres y tú me vas a decir qué opinas de esas personas. Félix Salazar. Maestro. Así que en su momento revolucionó el teatro barinés. Tan igual como revolucioné yo cuando empecé que hace títeres.
Sí, el finales teatrino. del teatrino, y los muchachos dan crean esa convención. Bueno, dentro del ámbito de la cultura balinesa, pues maestro. A lo mejor de maestro también. Un amigo que se nos fue, Carlos León. Mi padre, maestro. Es indudable que todavía uno anda haciendo y compartiendo las enseñanzas. Por cierto, pues fue un día de lluvia. Él fue el que se dio cuenta, esa anécdota, porque hay una anécdota que sucedió en el Teatro de Titre, que yo la he contado en otras ocasiones. Cuando se dio, como la obra Dulcita del Burrito, en su intermedio tenía la presentación de títeres, del viejo titiritero, jugando con sus muñecos. Entonces Félix nos llevó a Carlos León. Pues. Carlos y Félix son fundadores del teatro balinés, del teatro universitario. Y entonces allí Carlos pues, empezó a dirigir, ahí fundó pues el teatro de títere Gárgara Maloco. Entonces Carlos hizo la primera clase, llevó a los títeres, estas cosas, el teatrino, hizo un movimiento, la explicación, palabra, movimiento, claro, no lo dijo tan así, pero entonces comenzó a darnos esa sensibilización. Y bueno, y terminó, en eso que termina, yo como todo andino, montará llenos, cosas, porque pendiente de lo que él había dicho y todas esas cosas. Entonces, los muchachos de educación se centraron a preguntarle más otras cosas, a buscar más información, a dominar lo teórico. Pero yo no quise, fue lo contrario. Me quedé solo, vi los muñecos, los agarré, empecé a observarlos, a ver las posibilidades expresivas que nos había contado Carlos que se podían hacer, y no sé por qué, enganché el guante y comencé en esto que estoy haciendo. Noto que en el teatro hay un silencio. Bajo el títere y me asomo y estaba un espíritu. No, yo me asusté. Entonces, en ese preciso momento fue que yo me di cuenta, me percibí que yo servía yo tenía condiciones, como la palabra que utiliza Félix, condiciones para hacer ese trabajo. Y ahí fue el momento clave donde Carlos me convocó y se dio cuenta de esa habilidad, de ese potencial que tenía usted. esas virtudes allí. Y eso condujo a que sucediera pues, esa palabra. Incluso hay una anécdota que no me la dijeron, pero una vez a mí me extrañó que Carlos le quitó la parte frontal al teatrino, y que me parece como explorando, porque Carlos era muy curioso de lo tangible, lo intangible, el por qué sucedían las cosas, ¿no? Entonces una vez le quitó, desarmó, no, vamos a cambiarle la broma, y empezamos a hacer mal teatrino, pero dejamos nada más la armazón. Y mire, ya se conversando con Raúl sobre el movimiento, el teatro, los títeres. Mira, Orlando, anda un momentico ahí, haz una improvisación. Y yo hice mi improvisación, no le paré, nada, me llamó la atención y seguí escuchando esa discusión allí que de alto nivel para mi momento, que no comprendía cosas, ¿verdad? Pero después racionalizando y por qué hizo esto, me di cuenta que estaba comparando, viendo en la práctica eso que la palabra, el movimiento conmigo, pues. O sea, que se pierde detrás del teatrino, pues. ¿Qué siente el actor? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son sus movimientos? ¿Por qué un titiritero logra esa sincronización de la palabra y el movimiento? ¿Y qué es capaz de transmitir, de conformarse en una sola unidad de energía? Esta pregunta también me la mandaron a hacer. Es una pregunta un poco... ¿Por qué no estuve en el teatro humano? Teatro como tal. Sí, mira. No, yo participé con Dulcita y el Burrito. Luego participamos en la obra
baile de máscara, hice como 4 o 5 personajes. Hice también El Padre del Teatro Venezolano y de Sergio Rao, baile de máscara de Hugo Uribe, Dulcita del Burrito de poeta Carlos José Reyes y el animador de Santana. Y después se dieron unas circunstancias dentro de la universidad y entonces, bueno, no lo queremos aquí, ¿no? Entonces nos pusimos puntos, ¿qué hago? Y como en ese momento histórico fue Carlos quien me convocó a regresar allí al espacio universitario, viendo, ahí entra la figura de Pedro Castro. Pedro, tú te quedas aquí en el teatro universitario y yo me voy para el taller de títere porque yo tengo más afinidad, o sea, más potencial allí, y Carlos estaba solo allí. Entonces se dio y me quedé allí porque se daba el problema de que, bueno, yo llegué a momentos, por ejemplo, se dieron festivales de universidades en Barquisimeto. En Barquisimeto yo la primera vez fui con el teatro universitario. Después fueron los títeres y volví a ir. Y entonces había situaciones que habían choques de planificaciones y entonces me pusieron ese 3 y 2. Bueno, el teatro para ese momento era más conductista. Es decir, o eres actor de teatro o eres titiritero. Entonces había esa fragmentación porque no creen de que nosotros los titiriteros somos actores. Tampoco creen que los narradores orales también podemos ser narradores, actores y también titiriteros. Porque narrando se puede conjugar desde allí, desde la palabra, la utilización del objeto. Esa gente que pensaba así no había visto los stand comedy. Son actores, son humoristas. Y lo hace muy bien. Claro, y lo otro es que nosotros empezamos a leer sobre Augusto Boal, sobre la comedia del arte. Y bueno, hubo esas definiciones del concepto político. Y bueno, uno de los pioneros, aparte de Julio Unda, que fue el pionero del teatro de pasillo, que ya lo titularon de espacios abiertos, el teatro popular también lo abordamos. Entonces, el Odín Teatro, estuvimos leyendo mucho sobre el Odín Teatro, la comedia del arte, Augusto Boal, toda esa gente que Grotowski, Mayer Gol, la palabra, el movimiento. Entonces, nos nutrimos, pero siempre con la concepción de que debíamos utilizar las herramientas y la metodología cuando lo necesitemos. En el ámbito universitario, bueno, me destinaron, o sea, no, que lo decidí también, estar allí en el teatro de títere, sin tener, o sea, sin obviar que en cualquier momento me llamaron. No me llamaron, pero me quedé en el teatro de títere. Y ahora, pues, en la narración oral, que es estoy como quitándome cosas, ir al original, así como la poesía, a la palabra, pues. Y por eso es que surgen algunos textos por allí que es el origen, es el almendra, eso que me di cuenta que retuiteaste uno por allí. Sí. Entonces estoy llegando allí, por el respeto a la palabra y por supuesto al oficio. Claro. Yo respeto mucho a los actores, a los titiriteros, a los narradores orales y a los poetas. De la palabra escrita y la palabra contada. De hecho, la poesía es uno de los géneros más difíciles de crear, porque yo creo que hay que llegar muy puro a la poesía. Sí. En mi caso, que estudié comunicación social, cuando tuve contacto con la poesía, yo ya tenía el mal de que tenía que explicar todo. Tenía que explicar todo. Y la poesía no se explica, la poesía se expresa. Lo que el poeta vio, lo que el poeta quiere, la idea que el poeta tiene en su mente. A través de imágenes, y eso en el periodismo es como difícil porque uno siempre quiere explicar correctamente las cosas. Claro, citar literalmente al pie de la letra. Bueno, ese es uno de los aportes del teatro de títere en la enseñanza para la formación integral del actor. Esa flexibilidad en el método y esa conjugación de utilizar las diversas y tener las vivencias de las diferentes facetas de las artes escénicas, porque si tú puedes bailar, cantar,
Genial. Maravilloso. Bueno, para terminar esta entrevista, para terminarla, el poeta Orlando Araujo nos va a hacer una pequeña obra de teatro muy en el momento. Ajá. Y bueno, para todos los niños y los adultos que vean esta entrevista. Sí. Ajá. Estamos aquí compartiendo con estos dos personajes. Cada uno tiene conmigo, pues, imagínate, promediando el 2005, 2006, 20 años acompañándome. Igualmente este otro personaje que fue una inspiración allí en dos momentos y salió pero sin embargo allí entre lo blanco y lo oscuro de allí, pero mucha luz. Dice así. Oh. Guayabo de la sabana paraulata del camino, donde estará mi querer, que ayer tarde se me vino. ¿Quién estará cantando? ¿Con qué están estos muchachos compartiendo aquí, echando broma? Sepan y entiendan que ustedes me acaban de despertar, porque ¿saben qué? Este parque es mío, nada más que mío. El aire que respiran ustedes también es mío. ¡Silencio! Cállense la boca. María Topocho, le voy a morder una pata. Sepan y entiendan que ustedes también son míos. Yo soy dueño de 5.800 millones de hectáreas, de todo el oro blanco y negro. Y ahora de mi riqueza me tiene hasta anaranjado, al color que nada. Y bueno, le doy 5 minutos para que se me vayan. ¿Oyeron? 5 minutos. Así que esta escuela es mía, este parque es mío, que sí, 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 que tiqui, 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 tiqui. Guayabo de la sabana paraulata del camino, donde estará mi querer, que ayer tarde se me vino. ¡Ah! La paraulata de Apure le dijo al pájaro vaco, préstame tu candelita para encender mi tabaco. Ahí viene la paraulata con la canillita seca. Gavilán no se la come porque no tiene manteca. El que toca y canta mucha ventaja tiene. Toca cuando quiere y canta cuando le conviene. Ajá. Ay. ¿Y por qué? ¿Con quién los vi peleando? Ah, con ese famoso diablo, sí. Anda con su paluca por allí, sus cachetes anaranjados, metiéndole miedo a todo ese gran demonio. Diablo. Dijeron demonio, aquí estoy. Ay, 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 ay. Con que este cabececoco que viene aquí en bochinchar los muchachos sepa y entienda que este parque es mío, este petróleo es mío, es más, este vestido es mío y todo. Así que me hace el favor, cabececoco, y se me va. Yo no me voy. ¿Y saben por qué? ¿Cómo que por qué? Porque este parque es del pueblo. ¿Cómo va a ser del pueblo si estos niños que están aquí viéndome me lo regalaron? ¿Verdad que sí? No, señor, se volvió a equivocar, cámara. ¿Cómo que me voy a equivocar? Le doy 5 minutos para que se me vaya y se me pierda. Pues si no, ya sabe lo que le va a pasar. Ay, 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 ay. ¿Qué hacemos? Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Resistencia, resistencia, resistencia cultural. Por allí le oí a un poeta decir en una de sus presentaciones esto, que dijo, duérmete diablón, duérmete diablito de tu corazón, porque el mío no, el mío está sano, y el de ustedes también, ¿verdad? Claro, cada vez que tocamos la bandola, cada vez que tocamos los tambores, cada vez que las maracas van bautizando los olores y el aroma a café. Dijeron café, ese café es mío, el chocolate es mío, todo lo que sea negro también es mío. Mire, se volvió a equivocar.
Cantemos, cantemos. Duérmete, diablito, duérmete, diablito, de tu corazón. Ay, 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 ay. No sigas cantando porque me da sueño. Cantemos, cantemos. Hagamos poesía. El que toca y canta mucha ventaja tiene. Toca cuando quiere y canta cuando lo conviene. Ay, 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 me da mucho sueño. Ahí vienen más los niños. Niños, hola niños, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Sí, usted no habla. Sí, hablamos. Ajá, salud después, ¿cómo están? ¿Ah? Hola. ¿Cómo que hola? Haga silencio. ¿Cómo están? ¡No tiremos! ¿Ah? ¿Cómo? Claro que sí. ¿Se van a ir, sí o no? Sí. Porque este parque es mío. ¿Sí? No. Claro que sí es mío. No es tuyo. Claro que sí. No lo es. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. 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 Ya vengo. Voy a buscar una cosa. Epa, niño. Vamos a cantar una canción ahorita que ustedes, menos mal que no estamos solos. Aquí hay muchos niños en América Latina que nos ayudan. Verá, hay una canción que dice así: duérmete, diablito, duérmete, diablón, duérmete, diablito, de tu corazón. Vamos a repetirlo como en la escuela. Duérmete, diablito. Vamos a ver. No, no la queda. Vamos a repetirlo, a ver. Duérmete, diablito. Duérmete, diablito. Duérmete, diablón. Duérmete, diablito, de tu corazón. Vamos a llamar al diablito. ¡Diablito! Diablito. ¡Ah! Cante, niño, cante. Duérmete, Diablito. duérmete, diablón. Duérmete, diablito. Ay, me dio sueño. Ay, ay, ay. De tu corazón. Se está durmiendo el diablo. Vamos a cantar más fuerte, más fuerte, más fuerte. Duérmete, diablito. Duérmete, diablón. duérmete, diablito, de tu corazón. Se durmió el diablo, mire. Y se chupa el dedo. Le ganamos, le ganamos. Le ganamos. Vamos fuerte, le ganamos. ¡Lo despertaremos! No, vamos a cantarle otra canción. Gloria al bravo pueblo. Pueblo que dio un corazón, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que dio un corazón, la ley respetando la virtud y honor. Ajá. Bajo cadenas, gritaba el Señor. Gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre, templo del favor. El vil egoísmo que otra vez tuvo. A este santo nombre. A este santo nombre, templo del favor. El vil egoísmo que otra vez tuvo. Ah, El egoísmo que otra vez triunfó. gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Y de esta manera, pues la cultura nos hace libre, ¿verdad? Nos hace cantar. ¿Qué les pareció? Chévere. Vamos a darle un aplauso al poeta. Vamos, a ver. Vamos, bravo. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. No ha terminado. Ahora que andamos. Bueno, para ya finalizar, vamos a leer este poema. ¿Oyeron? Sí, escuchen. Este libro se llama Vestigio Animal, de Carlos León Mejía, mi maestro. Escuchen. Y él me dedicó este libro el 11 de noviembre del 2003. Y dice así: para Orlando, camarada y amigo en la ruta de los sueños y la poesía. Esta poesía y fábulas nacieron de ese pequeño espacio que compartimos, el espacio de la creación, la duda. Firma Carlos León Mejía. 11 de noviembre
del 2003. Y la poesía dice así, muchachos, escúchenla. La selva camina durante el día, animal de huella húmeda, oliendo los restos. Hacen sombra en la tierra. Delante de ti nacen los árboles, fuego cáustico en las entrañas. Las ventanas a un sol desprevenido, el silencio aullando, marcando adentro. Lobo hambriento, al paso firme de las hojas secas. Abono para un día inmediato, encontrarás el regreso. No hay huella ni camino, solo la puerta abierta de una casa abandonada. Oído, ¿lo entendieron? Sí. Ok, entendieron, pero entonces con ustedes quiero compartir un poema de un poeta del siglo pasado, antepasado, no, el pasado. Dice así, escuche, mientras se oía desde una rosa la deliciosa marcha nupcial que con sus notas creaba un ambiente completamente matrimonial. Dos lombricitas de edad temprana, cierta mañana del mes de abril, solicitaron en la pradera al grillo que era jefe civil. Al punto el grillo de dos plumazos ató los lazos de aquel amor y las lombricitas se apechugaron y se mudaron para una flor. Tras una vida dulce y risueña, con la cigüeña las premió Dios. Y cuando abrieron las margaritas, las lombricitas ya no eran dos. La primorosa recién nacida pasó la vida sin novedad y al cuarto día de primavera ya casi era mayor de edad. Quiso ir entonces a una visita y su mamita le dijo no. Más de porfiada salió a la esquina y una gallina se la comió. ¿Y usted sabe por qué se la comió? No, porque no hizo caso. No le hizo caso a su mamá. ¿Usted le hacen caso a su mamá? Sí. ¿Y a su papá? Sí. ¿Y a un extraño? No. ¿Y por qué me hacen caso a mí? ¡Ah! Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. No. Vamos a darle los palmas. Vamos a darle la palma. Ayúdeme con la palma, a ver. A la una, la luna, a las dos, el reloj. Que se casa la aguja y el granito de arroz. A la una, mi niña se me puso a llorar. Porque el pobre meñique se salió del dedal. Ticriquiti, ticriquiti. Y ahora sí. Y ahora sí, nos vemos. Bendiciones.